También preguntaron, ¿hora de Punta Arenas, hora de Santiago? Un gusto tenerlos acá presentes de una forma virtual en relación a los tiempos modernos. Igual es la forma que nos estamos vinculando el presente semestre y lo más probable que durante el presente año. Para nosotros como Colegio de Terapeutas Ocupacionales es un gusto tener este nivel de convocatoria que es bastante alto y además hacer algo en conjunto también, y acá agradecer también a la generosidad de la Marcia, a la generosidad de la Javiera que están por ahí. Así que esperamos que sea un aporte para su cotidianidad, que sea un aporte para sus prácticas cotidianas. Por ende, hoy día vamos a comenzar con una presentación de la Jennifer García, que es una colega terapeuta ocupacional, actual candidata a doctorada de la Universidad de Queensland, la cual va a hacer una revisión teórica del concepto de telesalud. Por ende, esperamos que sea un gran aporte para ustedes. Y además tenemos al colega Rodrigo Cuillos, que es el actual coordinador nacional de Teletón de Tecnologías Asistidas, así que esperamos que este espacio signifique un espacio que nos incentive a ustedes a generar mayor evidencia, que los incentive a generar prácticas sistematizadas, ¿cierto? A que quizás nos unamos un poco más como gremio, que nos unamos también junto a los otros gremios a generar guías clínicas desde los colegios que tengan una validez y un peso científico también. Y además nos llama también a apropiarnos de este concepto de telesalud que llegó quizás de golpe, no llegó quizás de la forma que esperábamos, pero yo creo que también es parte de esta nueva normalidad y que efectivamente también tenemos que hacernos cargo de este concepto y tenemos que hacernos cargo porque nos importan nuestros usuarios, nos importan las familias y nos importan también los procesos terapéuticos que tenemos con estas familias y con estos usuarios. Así que yo creo que este concepto no le tengamos miedo, el desafío es a ir construyendo nueva evidencia, el desafío es ir revisando evidencia que sea efectiva para este tipo de intervenciones. Y como programa tenemos hoy día, comenzamos con la Jennifer, que va a hacer una definición conceptual y la evidencia internacional disponible para telesalud, así que le damos paso a la Jenny. Eso, muchas gracias. Le mando un saludo afectuoso a todos los que me conocen y los que me están conociendo ahora. Agradezco en primer lugar la invitación que nos hizo el Colegio de Terapeutas Ocupacionales y el Colegio de Fonoaudiólogos de Chile, y espero que esta presentación sea un aporte para ustedes. Les voy a compartir la pantalla. Un momento que tengo un problema técnico. ¿Pueden ver ahora la pantalla? Sí, se ve bien. ¿Sí? Ya, vamos a partir entonces. Bueno, como ya dijo Leo, mi nombre es Jennifer García, soy terapeuta ocupacional chilena, y desde hace 6 años me encuentro en Australia, en la Universidad de Queensland, haciendo primero un máster de investigación en razonamiento clínico en terapia ocupacional, y ahora estoy en el 3er año del doctorado estudiando y promocionando en el fondo el uso de la práctica basada en evidencia en Chile y Latinoamérica, y las habilidades, y promoviendo también las habilidades de investigación. Quisiera agradecer y hacer como un reconocimiento a la autoría intelectual también de Melissa Kelly, que es una terapeuta ocupacional australiana que trabaja en el Centro de Telerehabilitación de la Universidad de Queensland y que me compartió material que yo voy a compartir con ustedes para poder ayudar en el fondo al desarrollo de sus prácticas de telepráctica. Y además a Felipe Retamal, que es un fonoaudiólogo chileno amigo que también está en su 3er año de doctorado en telepráctica acá en la Universidad de Queensland. Como les dije entonces, en realidad mi tema de investigación no tiene nada que ver, y ni la clínica que he hecho con telerehabilitación, y por lo tanto quisiera hacer confesar que yo no tengo práctica y que mi presentación va a ser desde la perspectiva de una persona que
debería ser novata en términos de implementar telerehabilitación, y qué es lo que creo yo desde mi perspectiva de clínica, que tengo experiencia clínica pero no tengo experiencia en telerehabilitación, puntos importantes que uno debería considerar. Entonces, vamos a revisar la definición de telepráctica, algunos datos, conceptos relevantes en términos del desarrollo de la telepráctica, alguna revisión de literatura, y como les dije, voy a compartir un ejemplo concreto como con tips y documentos que al final de la sesión yo le voy a enviar al colegio de terapeutas para que ellos puedan ponerlo a disposición. Y además, las fuentes de información disponibles. Una de las cosas que hemos encontrado en las investigaciones que hemos hecho en mi máster y en el doctorado en Chile y Latinoamérica es que tenemos muchas dificultades para acceder al conocimiento disponible, que hay un montón de teorías contemporáneas a las que no accedemos, y una de las principales barreras es la barrera idiomática. Por lo tanto, yo traduje la información que me compartieron del Centro de Telerehabilitación, y además he agregado hartos datos al final en donde ustedes pueden acceder a información con los links y bajar información para poder apoyar su práctica. Para partir entonces vamos a revisar, porque sé que además no solo somos terapeutas ocupacionales los conectados, sino que también hay amigos kinesiólogos, fonoaudiólogos, y no solo de Chile, sino también de otros países de Latinoamérica, así es que quisiera darles las gracias por participar y por su interés. Y es por eso que vamos a partir revisando el concepto de telehealth o de telesalud de la Organización Mundial de la Salud, quien plantea que e-health es el uso de tecnologías de información y comunicación de manera costo efectiva y segura para apoyar el desarrollo de estos servicios de salud, que incluye el cuidado de la salud, la vigilancia de la salud, el desarrollo de la literatura, de la educación y el desarrollo del conocimiento y la investigación en salud. Acá tienen un link en donde pueden acceder a este reporte de la Organización Mundial de la Salud, en que publicó en el año 2016 una encuesta a nivel mundial acerca de la adopción de la telepráctica. En esta encuesta, que da un poco reflejo de lo que está pasando en el mundo, hubieron 194 Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. De estos miembros, encontraron que en los años anteriores la telesalud había sido considerada como una innovación en salud. Sin embargo, debido como a la tasa de adopción de telepráctica, y además como del incremento de todas estas estrategias, ahora era una práctica común a nivel mundial. Por lo tanto, ya no es considerado como una innovación en salud, sino que una práctica que está mucho más instalada. El 58 de los países que participaron en esta encuesta tenían instaladas estrategias de telesalud, del cual el 91% cumplía con estas como medidas de salud universal, de la cobertura de salud universal. Estaban en coherencia con estas estrategias de e-health. Y por último, que el 90% de estos países tenían además fondos disponibles para poder financiar estas estrategias de telesalud. Y como podemos ver acá, por ejemplo, en este gráfico de la OMS, hicieron una descripción de cómo en 1990, a partir del desarrollo de las estrategias de telesalud, empieza a incrementar gradualmente la adopción de estas estrategias en los países. En el 2005 hubo una asamblea en la OMS que declara esta descripción o esta definición que vimos en la diapositiva anterior, y que señala que la telerehabilitación o la telesalud es una estrategia costo efectiva y eficiente para la intervención en salud. Por lo tanto, de ahí en adelante vemos que hay un crecimiento de los países que incluyen estas estrategias. Y podemos ver que no solo hay un incremento en la adopción de estas estrategias, sino que además, por ejemplo, si uno mira la literatura, es coherente cómo ha ido incrementando también el número de publicaciones. Por ejemplo, a partir del año 1990-91, que es donde se empieza a hablar de este tema y a posicionarlo, empiezan a incrementar las publicaciones, y a partir del 2005 también se ve un aumento a partir del reconocimiento que hace la OMS de la telerehabilitación. Y como podemos ver, se ha incrementado el número de evidencia disponible, se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años. ¿Qué está pasando en Latinoamérica? Y Leo, yo creo que discutí una cuestión que es súper importante al inicio, que es cómo esta práctica de telemedicina parece ser un desafío nuevo para nosotros en Latinoamérica, y parece ser que a nivel mundial
diera la impresión de que también es como una innovación o un tema nuevo que está apareciendo, y en realidad uno puede encontrar, por ejemplo, artículos que fueron escritos en el año 2005 por un académico desde la Universidad de Miami, discutiendo acerca de cómo la telemedicina representa un desafío para Latinoamérica. Lamentablemente, el desarrollo, y que yo creo que esto tiene que ver también con los hallazgos que hemos encontrado en nuestra investigación, es que la información no siempre está disponible para todo el mundo y que evidentemente el idioma hace que sea una barrera para que nosotros podamos estar en comunicación, en contacto con la comunidad de rehabilitación a nivel mundial. Y eso, por supuesto, que va en detrimento, en el fondo, del desarrollo en Chile y en Latinoamérica, pero conscientes de esto y conscientes de todo el desarrollo que ha tenido la telesalud a nivel mundial, yo creo que lo importante es poner la discusión en la mesa y ver de qué manera todos juntos podemos escalar en este desarrollo. Es importante generar conocimiento local y es importante que nosotros aumentemos el número de fuentes de información disponibles, no solo en telesalud, sino que en todo el ámbito de las profesiones, de práctica de las profesiones de salud. Sí es relevante, y voy a poner un ejemplo acá de Australia, y encontré un paper que desde ya 1993 discutía cómo los servicios de telesalud tienen un potencial para ofrecer servicios de salud de manera oportuna, en el tiempo correcto, que sean costo efectivos para acceder a los especialistas, para recibir educación, soporte y guía, y poder cerrar este gap que hay en los resultados de salud en las comunidades remotas en Australia. Y no solamente eso, sino que yo creo que, bueno, desde el estallido social y mucho tiempo antes, en los congresos mundiales, uno de los temas que se discute harto es cómo en nuestro rol como terapeutas ocupacionales o como profesionales de la rehabilitación, tenemos un rol como activistas. Y eso no significa solo con levantar la voz, sino también con levantar el lápiz y escribir, y poder dedicarnos a investigar qué es lo que está pasando en nuestras comunidades locales. Acá en Australia, por ejemplo, en el año 2012 publicaron CSIRO, que es una empresa como una agencia de investigación de Australia, y que fue la que creó además Wi-Fi a nivel mundial, desarrollaron un documento en que plantean cómo cuidar al 3% de la población más vulnerable de Australia y qué implicancias tenía el tema de la conectividad a Internet en el ofrecimiento de telesalud. Y vieron también, por ejemplo, acá, hacen como un levantamiento de datos de la tasa de hospitalización que tiene la gente si es que vive en la ciudad o en comunidades remotas, y encontraron que la tasa de hospitalización, si podemos ver en este gráfico que está a la derecha arriba, la tasa de hospitalización que tiene la gente que vive en las ciudades es la mitad menos o incluso menos que las personas que viven en comunidades remotas o muy remotas. Y esto tiene que ver con que las personas que están en comunidades remotas, como no tienen acceso oportuno a los servicios de salud, llegan en condiciones mucho más críticas a ser atendidos. Por lo tanto, el número de hospitalizaciones es mucho más. Y además, por ejemplo, planteaban también respecto de la expectativa de vida. La expectativa de vida es alrededor de 7 años menos en las personas que viven en zonas remotas en Australia comparado con las personas que viven en la ciudad. Entonces, por ejemplo, el conocer estos tipos de indicadores como profesionales de la salud también nos va a ayudar a generar políticas basadas en evidencia que empujen el desarrollo de las ciencias de rehabilitación en Chile y en Latinoamérica. De la misma manera, estudiaron de qué manera esta conexión a Internet se desarrolla a lo largo de Australia, porque es un país súper grande geográficamente y tiene la mayoría de las personas que viven en la costa, pero también comunidades que viven súper aisladas en el centro de la ciudad, y que yo creo que es una característica que comparte con Chile y con el resto de los países de Latinoamérica, en donde nosotros tenemos personas viviendo en zonas remotas que no tienen acceso a servicios de salud oportunos. Entonces, con toda esta información y el reflejo de por qué es importante generar evidencia, sistematizar, como decía Leo, si uno revisa la base de datos de Scopus, hay 1529, encontramos 1529 documentos de telerehabilitación. Si uno mira de esos documentos, ¿cuáles son las universidades que están produciendo más? Hay 2 universidades australianas, y Australia aparece como el tercer país del mundo en más producción científica respecto de la telerehabilitación. Y además, por ejemplo, está este centro de telerehabilitación
de la Universidad de Queensland, que es un centro de investigación en telerehabilitación y que ha impulsado el desarrollo de servicios de telerehabilitación, como en este link que debe haber entre la academia y los clínicos, o clínicos que están haciendo investigación, académicos que también trabajan en la clínica, y cómo tenemos una responsabilidad al respecto de desarrollar esta área. Por eso la invitación en el fondo y la reflexión es a lo relevante que es que podamos sistematizar las experiencias que estamos haciendo, y además tener como un valor fundamental de nuestras disciplinas en rehabilitación la generosidad de poder compartir el conocimiento y ayudar a hacer accesible esta información para los colegas. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es la revisión de las definiciones. Entonces voy a partir obviamente por la definición de terapia ocupacional de la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, que adopta el término de telehealth o telesalud, y que señala que la telesalud es el uso de tecnologías de información y la comunicación para ofrecer estos servicios de terapia ocupacional en que el cliente y el terapeuta se encuentran en lugares geográficos distintos. La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales tiene una declaración del posicionamiento, un position statement, y que está disponible en idioma español en la página web de la Federación Mundial, y también hay recursos disponibles para apoyar la telepráctica de los terapeutas ocupacionales. ¿Qué pasa con los kinesiólogos o fisioterapeutas? En la Confederación Mundial de Terapeutas Ocupacionales han adoptado, en lugar de telesalud como terapia ocupacional, adoptaron el término de práctica digital, y lo señalan como un término utilizado para describir todos estos servicios de fisioterapia que se prestan en forma remota a través de dispositivos y comunicación digital, y que pretende facilitar la prestación efectiva de servicios de kinesiología a través de mejorar la atención e información y desarrollar la práctica de fisioterapia a través de estos medios. Acá también voy a dejar un link en donde pueden acceder, y hay un montón de información disponible, la mayoría en inglés, lamentablemente, acerca de telerehabilitación. Respecto a fonoaudiología, en fonoaudiología metí en la página de la Federación Mundial de Fonoaudiología o Speech Pathology o logopedas, y en realidad es una página que está controlada en España y no tiene ninguna información respecto a telepráctica. Entonces, una de las que más se usa, bueno, son las definiciones que ha dado el Colegio de Terapeutas Australianos, de fonoaudiólogos australianos, y el Colegio Americano de terapia del lenguaje del habla y de la audición, porque como en estas carreras se desarrolla fono de una manera y audiología como otra carrera en particular, entonces esta asociación contiene información para ambas disciplinas, en el fondo, para el desarrollo de ambas disciplinas, y ellos adoptan el concepto de telepráctica, en que se aplica en la tecnología de telecomunicaciones para entregar servicios profesionales acerca de la intervención en el lenguaje, el habla y la audiología, en donde vamos a conectar un clínico con el paciente o un clínico con otro clínico para realizar evaluaciones, intervenciones e interconsulta. Y en la página de la ACHA, de la Asociación de Fonoaudiología Americana, tienen un montón de información. Es realmente impresionante como la cantidad de recursos que tienen a disposición para los profesionales. Respecto a la terminología, como decíamos recién, en la literatura, y esto es importante saberlo porque cuando uno busca información, uno debiese tener en consideración esta terminología para meterla a las bases de datos y poder encontrar la información correcta. Entonces, los términos que más se usan son telemedicina, telesalud o telehealth, que es el término que ha adoptado terapia ocupacional, la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales, telerehabilitación o telerehab, telepráctica, que es el término que ha adoptado la Asociación Mundial o la Asociación Americana de Fonoaudiología, telecare o telecuidado, y teleoccupational therapy, pero así como teleterapia ocupacional, se aplica a todas las disciplinas. Y práctica digital, como lo hizo la Asociación Mundial de Fisioterapia. Otros términos que podemos encontrar es e-health, que se relaciona al uso de apps, blogs, información en salud y el uso de juegos como tecnológicos o virtuales, y m-health, que es el mobile health, en términos de cómo uno usa dispositivos telefónicos para poder ofrecer atenciones de salud. La descripción de provisión de servicios, uno lo puede encontrar como teleintervención, telemonitoreo, teleevaluación, telesupervisión, telementoring. Entonces, como podemos ver, hay un montón de conceptos asociados a la telerehabilitación que son necesarios de considerar.
Antes de seguir, se me olvidó decir que busqué, sé que hay asistentes sociales también conectados, busqué en la página de Trabajo Social de la Federación Mundial y no hay información respecto de la telepráctica, esa es la razón por la cual no la agregué. Respecto de las modalidades de servicio en telepráctica, uno podría considerar, Hannah Kayson, que es una terapeuta ocupacional americana, señalaba que uno podría considerar esta modalidad de atención persona a persona o cara a cara, que es lo que hacemos habitualmente, telehealth, que es solo el servicio a través de estas vías tecnológicas, y también el concepto como de intervención híbrida, en donde uno combina la atención cara a cara con esta modalidad de telepráctica. ¿Qué modalidades encontramos en telepráctica? Hay dos modalidades principales, que es la modalidad sincrónica, que es cuando uno realiza una atención en vivo y en directo, y pueden usarse videoconferencias, aparatos de registro en tiempo real y la realidad virtual y la realidad aumentada. En el tema de los aparatos de registro de tiempo real, un ejemplo podría ser, por ejemplo, un sensor que yo vi acá que se usa en Australia con las personas con demencia, que es un collar que tiene instalado como en el pendiente un GPS que, bueno, ayuda para la detección y para evitar que las personas se pierdan, pero además tiene un sensor de un acelerómetro que mide y que registra cuando las personas tienen caídas. Entonces, estos dispositivos de registro real también están conectados en el fondo y considerados en este proceso de rehabilitación y de atención de salud, y se conecta con sistemas de emergencia para disminuir el riesgo de caídas y como de lesiones graves por el tema de las caídas. Entonces, este tipo de aparatos, por ejemplo, también puede ayudar a poder en vivo y en directo el poder realizar las intervenciones. Y la otra modalidad de atención es la modalidad asincrónica, en donde el concepto es que yo almaceno la información y la reenvío al paciente. Entonces acá podríamos considerar videos o audios grabados, por ejemplo, videos de ejercicios de kinesiología, videos con ejercicios de lenguaje de fonoaudiología, o videos con instrucciones, por ejemplo, de escritura para los niños en terapia ocupacional. También se consideran los datos grabados en aparatos de monitoreo, el uso de fotografías y la comunicación electrónica. Y acá es fundamental también, además de considerar estas modalidades, el considerar el uso de los aparatos y de qué manera nosotros vamos a considerar si es que el paciente tiene estos aparatos tecnológicos en su entorno natural, o necesitamos nosotros poder gestionar o prestarles desde el centro de rehabilitación, prestar en comodato aparatos electrónicos, o se pueden obtener en la propia comunidad en donde vive el paciente. Además, es importante estar informado respecto como de la legislación local y de las oportunidades locales. Por ejemplo, yo antes de venirme para acá trabajaba en la Teletón y gestioné a través del FONAIS en ese tiempo, como ayuda técnica, computador para algunos pacientes con distrofia muscular de Duchenne, para que pudieran estar conectados y participar en actividades de educación desde su casa. Entonces, el conocer los recursos disponibles en la comunidad también es un tema relevante en términos de telerehabilitación. ¿Cuáles son las tecnologías disponibles? Y acá hice una clasificación en términos de las tecnologías disponibles, o las plataformas gratuitas, las plataformas pagadas y el uso de los videos también. Entonces, como pueden ver, en las plataformas gratuitas existen muchas que no pueden ser usadas en determinados países. Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de estas plataformas gratuitas de la prestación de servicios cubiertas como telepractice, porque no cumplen con las consideraciones éticas para su uso, porque no tienen la seguridad suficiente para almacenar los datos en forma confidencial. Entonces, debido a eso, estas plataformas no son autorizadas, y también por eso es importante que nosotros nos informemos respecto de la legislación local en cada uno de los países. Y bueno, también considerar, cuando estoy pensando en qué tipo de tecnología voy a usar, cuáles son las restricciones de cada plataforma. Por ejemplo, en Zoom, acá me equivoqué, son 40 minutos gratuitos. O no sé, el uso de WhatsApp, Google Duo, que son apps que uno puede bajar en forma gratuita. Respecto a las plataformas pagadas, también hay un montón de plataformas que tienen un costo mensual, que no es muy barato en realidad. Lo que yo miré era entre como 30 y 50 dólares la mayoría mensual, dólares americanos, y que no permite solamente hacer la videollamada como estas plataformas que están gratuitas, sino que además es como un banco de información virtual en donde uno puede guardar información como la ficha clínica, resultados de evaluaciones que se le han hecho al paciente y todo eso.
y las plataformas de video que están disponibles ahí, que son, por ejemplo, Facebook Live, Twitch y las que ustedes ya conocen. Respecto a las consideraciones, una de las consideraciones fundamentales que se discuten en terapia ocupacional, y yo creo que esto también va para el resto de las profesiones de rehabilitación, es entender que la telerehabilitación o la telepráctica es una herramienta para la entrega del servicio y que lo fundamental es el razonamiento clínico y el pensamiento crítico que yo como terapeuta hago de esta prestación de servicio y el contenido que esta intervención tiene. Entonces, Hannah Kayson, esta terapeuta americana, hacía una analogía súper bonita con hipoterapia y señalaba que no por subir a un niño o un paciente a un caballo yo estoy haciendo hipoterapia, sino que lo que hace que la hipoterapia sea efectiva o que sea una terapia que yo considere es mi razonamiento clínico y el pensamiento crítico respecto de cómo esa intervención va a ayudar al paciente. Entonces, el considerar siempre que en el fondo esta telepráctica tiene que estar apoyada y soportada, que tenga soporte por un razonamiento clínico crítico. Hay que considerar también dónde voy a entregar el servicio, de qué manera, como la cosa operativa de la telepráctica, considerar la legislación y las políticas vigentes, por ejemplo, en términos de las consideraciones bioéticas. Necesito consentimiento informado, necesito autorización de los papás o de la familia o del cliente para poder sacar video, de qué manera yo manejo en forma confidencial esa información y no la comparto en redes sociales, por ejemplo, que es cosas que algunas veces nosotros vemos en las redes sociales en Latinoamérica y que yo creo que tiene que ver también con que quizás tampoco hemos puesto tanta firmeza en la legislación respecto de cómo se sancionan ese tipo de prácticas. Bueno, la cobertura de los servicios de telerehabilitación, que en el caso de Chile, por ejemplo, ahora el Colegio de Terapeuta Ocupacional ha estado trabajando en meter las coberturas de telepráctica y que estamos recién también ingresados al sistema FONASA. Y por último, las competencias en términos de cómo yo manejo como una terapeuta novata en telerehabilitación, tengo habilidades de mi práctica clínica en la atención con los pacientes, pero además en el uso de las tecnologías, ya en cómo manejo esta plataforma, en cómo la opero y ayudo al paciente a que pueda participar. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Evaluar, hacer interconsulta, intervención, monitoreo y supervisión. ¿Qué dice la evidencia científica? Encontré, en realidad, el poder resumir o el poder entregar evidencia científica es complejo porque la mayoría de la evidencia que existe está asociada como a patologías en particular e intervenciones que se hacen con un determinado tipo de paciente con el uso de la telepráctica. Entonces, en términos generales, encontré una revisión sistemática del año 2018 que evaluó 2.447 estudios entre el año 2006 y el 2017, de los cuales seleccionaron 16 artículos para revisar. Encontraron que de estos 16 estudios, 11 de estos estudios habían realizado intervenciones virtuales que lograban el cumplimiento de objetivo en forma significativamente más alta que este grupo control, en que solo recibe atención cara a cara. Y 5 estudios de los 16 habían encontrado que los resultados de la telepráctica son comparables a la atención que yo brindo persona a persona con el paciente. Luego hay otra revisión sistemática del año 2012 en que revisaron 61 estudios que encontraron que el 51% era de elevada calidad, el 51% señala que tiene como resultados que tienen significancia clínica para los terapeutas y reflexiona acerca como de los resultados promisorios que tiene el uso de la telerehabilitación en nuestras profesiones. En terapia ocupacional, traté de buscar algunas muestras como por profesión. En terapia ocupacional, por ejemplo, acá vemos un estudio del 2018 en que hizo como una evaluación de las modificaciones que se hacen en el hogar para facilitar la accesibilidad, las intervenciones que hacen los pacientes en el hogar, y señala que hay limitados servicios presenciales de intervenciones en el hogar y que es un área que está en expansión por la adopción de la rehabilitación basada en la comunidad, que encontró mejoras en la seguridad del hogar y en el desempeño de las actividades de la vida diaria de los clientes, facilita el acceso y reduce la carga al paciente y al cuidador. Luego, otro scoping review en telerehabilitación en pacientes y cuidadores de personas que sufren de demencia, y evaluó la diada paciente-cuidador, evaluaron 14 artículos y encontraron que la telepráctica es efectiva en la intervención de la demencia. Tiene potencial para disminuir la carga del cuidador, la depresión, el estrés, ansiedad y las horas de cuidado dedicadas al cuidado del paciente. Y además mejora la percepción que el propio cuidador tiene acerca de su eficacia en relación al propio autocuidado, en la adherencia al tratamiento o a los ejercicios, en el soporte social y a la salud.
En el área de fonoaudiología encontré una revisión sistemática del uso de teleterapia en el lenguaje, en el lenguaje, el habla y en las ciencias de la audición. Valoraron 103 artículos, este del año 2015, encontraron estudios en todas esas áreas, en audición, lenguaje, voz, deglución y en múltiples otras áreas, y principalmente en términos de evaluación e intervención. Señalan que hay un aumento explosivo también de telehealth en los últimos 5 años y que los principales, en el fondo, productores de evidencia científica son de Estados Unidos y Australia, y que hay necesidad para los fonoaudiólogos y audiólogos de adaptarse a esta movilidad y de generar y desarrollar competencias y formarse en el desarrollo de la telepráctica. Otro ejemplo para kinesiología o fisioterapia es una revisión sistemática del uso de la telerehabilitación para el tratamiento de condiciones musculoesqueléticas. Revisaron 5.913 abstracts o resúmenes, de los cuales seleccionaron 3 estudios y encontraron que la función física de los pacientes mejora favorablemente y que aumenta un poco más en los pacientes, al seguimiento, en los pacientes que tuvieron telepráctica, que en los pacientes que realizan intervención cara a cara. Y encontraron que el uso de la telerehabilitación, o sea, este sistema híbrido de combinar telerehabilitación con atención cara a cara, tiene mucho mejor resultado que la intervención cara a cara por sí sola. Y además que el tratamiento como la mejora del dolor es comparable con el tratamiento que uno brinda cara a cara al seguimiento. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? La evidencia científica lo que dice en resumen es que la telerehabilitación o la telepraxis es al menos igualmente efectiva o más efectiva que la intervención cara a cara. ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, ahora voy a mostrar el ejemplo del Centro de Rehabilitación de la Universidad de Queensland, y hay un montón de información que Melissa, la colega australiana, me pasó para que yo tradujera y compartiera con ustedes, y al finalizar la presentación yo lo voy a poner a disposición de Leo porque traduje esa información y la pueden usar. ¿La pueden usar? Sí, absolutamente sí. ¿La pueden compartir? Sí, ojalá a todo el mundo que quieran. Lo único importante, yo creo que en esto hay que hacer énfasis, es que tenemos que ser súper rigurosos en términos de mantener la autoría y citar la autoría intelectual de quien realizó esta información y también de quien la tradujo, porque es una manera de asegurar la calidad de los servicios. En las evaluaciones que nosotros hicimos encontramos un montón de personas que usaban pautas de evaluación que nunca nadie supo quién la tradujo o de qué manera la interpretaron o si hicieron modificaciones, y eso se va pasando de boca en boca. Entonces, una manera que yo quisiera pedir es por favor, usen las referencias, pueden usar todo el material que vamos a poner a disposición, y la única norma de oro en el fondo para todos, como ustedes saben, es el poder referenciar la autoría del Centro de Rehabilitación de la Universidad de Queensland. Paso número 1, que es importante cuando uno se enfrenta, como yo, novato, a una primera intervención de telerehabilitación. Planear por anticipado, conocer la plataforma, cuándo y dónde lo vas a hacer, de qué manera, dónde va a estar el paciente situado en su contexto. ¿Hay ruido? Va a estar, por ejemplo, si voy a intervenir con un niño y está la mamá, esa mamá está al cuidado de otros niños, ¿voy a incluir a esos niños en la intervención o no? ¿Voy a incluir a compañeros de colegio en la intervención o no? ¿Voy a incluir al cuidador de esta persona con demencia o no? Todo ese tipo de consideraciones. Si hay bulla, si es un lugar adecuado en términos de iluminación, la conexión a internet, los aparatos móviles que tienen. Preparar la sesión por adelantado, además de enviar el link de Zoom o de lo que ustedes consideren necesario para poder usar, además tengo que tener acceso al email y al teléfono de contacto en caso de que los pacientes tengan dificultades para conectarse al sistema de teleconferencia, y además para conectarme en caso de que la conexión se caiga. Y anticiparse, asegurar que todos los pacientes tengan el acceso a los materiales y a la información en forma anticipada. Lo que hacen acá en el Centro de Telerehabilitación en UQ es que mandan por correo formal los materiales por anticipado a los pacientes. Por ejemplo, si hay una familia que no tiene impresora, imprimen los documentos acá y lo mandan por correo formal. Yo sé que al menos en Chile el correo formal no es muy usado, pero acá se usa un montón y es un tremendo soporte al desarrollo de la telepráctica. Segundo, el segundo paso es iniciar la sesión, y yo creo que lo más importante es como establecer el vínculo terapéutico. En las sesiones más adelante van a hablar de este vínculo terapéutico y cómo es relevante que a través de esta forma virtual, que es más difícil que el cara a cara, el desarrollar y el mantener el vínculo terapeuta-paciente es súper relevante, y chequear además las dudas o los comentarios que tengan los pacientes de las sesiones anteriores. En el paso 3, realizar la intervención terapéutica,
Y acá señalaban como 2 tips, porque en realidad el contenido va a depender de lo que yo como terapeuta decida que voy a hacer, que era que los papás o el terapeuta o los alumnos de las carreras de rehabilitación pudieran grabar y crear videos o capturas de pantalla de la sesión para que yo después use esa información como un material de apoyo para los pacientes y les pueda enviar indicaciones por escrito, pero con contenido visual para que ellos sepan qué instrucciones seguir en la casa. Y segundo, estar preparado para desarrollar coaching con los padres. El coaching es más que como hablar y aconsejar lo que yo digo, sino que hay parte de las teorías contemporáneas en rehabilitación consideran el coaching como una estrategia que tiene un protocolo, que probablemente a lo mejor lo podríamos revisar en las sesiones más adelante, y que tiene que ver con la manera en cómo yo engancho y me vinculo con el papá y uso mis habilidades comunicativas para poder... el coaching tiene el propósito de aumentar las habilidades y las competencias de los cuidadores o de los padres en la intervención con los pacientes o de la familia. Y otra cosa importante como otro tip era que mientras está en la sesión, que nosotros como terapeutas podamos verbalizar nuestro razonamiento clínico. Por ejemplo, y decir en voz alta lo que estás pensando, recordando siempre, por supuesto, las consideraciones éticas de que el paciente está presente y tengo que ser cuidadoso de lo que digo. Entonces, un ejemplo que podría ser como medio transdisciplinario es los trastornos de alimentación, por ejemplo. Si hay un paciente en el que yo estoy haciendo intervención y, no sé, el familiar está ayudando a posicionar al paciente, yo poder verbalizar. Esa cabeza está súper derecha, está súper bien alineado. Si tienes la cabeza derecha, claro, es súper más fácil comer. Tengo menos posibilidades de que me atore o que pueda aspirar y enfermarme. Entonces, el poder verbalizar como estas claves, o no sé, por ejemplo, en una intervención en escritura, el verbalizar de qué manera la pinza del lápiz o la prensión del lápiz es correcta, en términos de cómo pongo los dedos, también va a poder ayudar a los papás o a los cuidadores y al mismo paciente a poder tener ojo en qué cosas ellos tienen que fijarse para poder desarrollar esta telepráctica. Otro ejemplo concreto de intervención, yo vi una sesión de pediatría en que estaban trabajando con niños con trastornos severos de la conducta en colegios, en comunidades remotas, y en la primera parte de la sesión, bueno, además de hacer evaluaciones en forma online y todo eso, hicieron un experimento de un volcán, en donde hacen una analogía. El paciente tenía todos los materiales con el asistente del colegio para poder hacer este experimento con bicarbonato y con todo lo que necesitaba para mostrarle cómo las emociones contenidas pueden generar una explosión. Y en hacer la analogía con eso, empezaron a trabajar en el sistema alerta, que es un sistema también que forma parte de las teorías contemporáneas de terapia ocupacional, que son estrategias como del procesamiento, se usan estrategias de procesamiento sensorial para poder ayudar a los pacientes y enseñarles a autorregular su conducta. Ese es el ejemplo que vi. Paso 4, terminar la sesión, resumir esta sesión, destacar las cosas importantes y priorizar qué es lo que ellos deben trabajar durante las próximas sesiones. Y además, utilizar el programa para el hogar. El programa para el hogar, de nuevo, es una teoría contemporánea de terapia ocupacional que tiene pasos establecidos y maneras en cómo yo le voy a entregar la información al paciente, que también podría ser parte de los contenidos que vamos a ver en las próximas webinars. Y por último, hablar de qué es lo que va a pasar después. Es súper importante que los pacientes y las familias tengan claro qué es lo que pasa después, cuál es el rol que yo tengo como papá, y de hecho en una de la información que le entregan acá a las familias es precisamente orientarlos y que ellos tengan conocimiento absoluto de qué es lo que se espera de ellos y de qué manera se van a involucrar en las sesiones. ¿Qué hacer después de la sesión? ¿Qué es lo que hacen acá? Mantener la comunicación con el paciente, llamar y preguntar si es que tienen dudas, si tienen alguna preocupación, si hay algo que no haya quedado claro durante la sesión. Y luego preguntar también, por ejemplo, respecto de, como este ejemplo es en pediatría, preguntan acerca del comportamiento del niño, si es que tienen algunas dificultades, distracciones o qué habilidades específicas necesitan trabajar. Y además, programar a través de estos sistemas también tecnológicos un recordatorio que le llegue entre la mitad entre la sesión anterior y la siguiente, recordando los puntos claves y además recordándoles si es que ellos tienen alguna tarea que hacer. Por ejemplo, a algunos papás se les pide que mientras trabajan en la casa con este programa en el hogar, puedan grabar a los niños y enviarle los videos a los terapeutas para que los terapeutas puedan como evaluar el progreso del paciente y poder también rearmar los contenidos siguientes. Me voy a apurar porque estoy corta en el tiempo.
Respecto de los materiales de apoyo, que son los que yo les voy a compartir después y que son cosas relevantes que en realidad uno debiese considerar también cuando hace telepráctica. La hoja de información para padres, que es la que yo les voy a compartir y que ustedes pueden adaptar con el paciente del nombre del paciente, qué es lo que vamos a necesitar, cuál es el rol, como les explicaba al inicio, de manera que las familias y el paciente por anticipado estén preparados y sepan qué es lo que tienen que esperar de esta sesión de telerehabilitación. Consentimiento informado, también tengo un formato que se los voy a compartir, y un checklist que uno usa tanto para el terapeuta como para el paciente, porque la idea es poder usar materiales que el paciente tenga y no que tenga que invertir en 1.000.000 de cosas. Entonces, de estos materiales hay dos posibilidades: el que yo pueda elaborar actividades basadas en los recursos que el paciente tiene en su entorno inmediato, y además que yo como terapeuta pueda saber qué es lo que necesito, qué es lo que el paciente no tiene, y yo lo pueda mandar en forma anticipada. Les voy a compartir, como les dije, al final esa información. Respecto de las fuentes de información, eso era el cierre en el fondo de cómo lo hago, los pasos a seguir. ¿Dónde encuentro información respecto a telerehabilitación? El International Journal of Telerehabilitation, les dejé acá el link. Es un journal, obviamente, de telepráctica que es open access, o sea, uno puede meterse y acceder a todos los papers de forma gratuita. Otro journal es el Journal of Telemedicine and Telecare. Este es un journal indexado que tiene un factor de impacto 2.2 y es de acceso, digamos, uno necesita acceder a través de acceso institucional o pagar por los papers. Y para que no sea tan triste, estoy poniendo en todas las diapositivas uno open access y en uno que uno tiene que pagar en el fondo para ver que también hay recursos gratuitos disponibles. El International Journal of Telemedicine and Applications, que está indexado a la base de datos de INDAWI, que es open access también, y European Research in Telemedicine, que este journal es de acceso cerrado y publica en inglés y en francés. Telemedicine and Telehealth, que es otro journal y que es de acceso cerrado, ahí les dejé el link, y este otro que es Smart Home Care Technology and Telehealth, que es open access, pero en realidad es revisado por pares, pero el sitio web en realidad parece de mucho menos calidad en términos visuales, yo no examiné los contenidos, que el resto de los que aparecen anteriormente. Así como están los journals, que son específicos de telepráctica, y por supuesto que no sé, por ejemplo, en el journal de telerehabilitación también se publican cosas de telepráctica, pero esos son específicamente enfocados en telepráctica. También hay un montón de recursos disponibles en la página de la Asociación Australiana y en la Asociación Americana de Terapeuta Ocupacional. Acá, por ejemplo, pueden ver la guía en Telesalud, que publicó ahora el 2020 la Asociación Australiana de Terapeutas Ocupacionales, a la que yo tuve acceso, y también la voy a facilitar dentro de los materiales que voy a compartir. La Asociación de Fonoaudiología, la Asociación Americana de Fonoaudiología, que tiene millones de recursos para personas que trabajan en lenguaje, en habla, en audición, en voz. Entonces también los invito a revisar esa página porque tienen millones de recursos disponibles para telepráctica. Como pueden ver ahí en ese cuadradito, no sé dónde está, pero tienen mucha información. De American Telemedicine Association, también si visitan la página también van a encontrar esta información, de California Telehealth Resource Center, y este es súper interesante porque tienen un kit para aprender a desarrollar y como paso por paso cómo establecer procesos de telehealth, y yo puse acá una foto que también puedo compartirlo porque lo bajé, pero este kit es un documento de 750 páginas que es como un mapa para el desarrollo de la telepráctica. La página de la Organización Mundial de la Salud, también, que está disponible en español, pero lamentablemente la mayoría de los recursos que están, o de las fuentes de información acerca de la telepráctica, están en español. La Organización Panamericana de Salud, este sitio web que se llama Enhance Health, que también tiene recursos, algunos disponibles gratuitos y otros que uno necesita registrarse, y en español me costó harto encontrar, y encontré el portal de telemedicina, que es un sitio brasileño y está disponible en español, en inglés y en portugués, y este centro también de investigación, o sea, de ciencias como de la información en Chile, pero que no encontré, quizás también tiene que ver con un problema de usuario que yo no supe buscar, pero no encontré material disponible como de apoyo. Y con esto estoy terminando. ¿Cuáles son los mensajes claves?
que el desarrollo de prácticas contemporáneas en salud en Chile y Latinoamérica son relevantes y que es súper importante que nosotros estemos comunicados y conectados con la comunidad mundial, con capacidad y con habilidades de poder compartir este conocimiento y hacer que sea accesible para poder entender que, por ejemplo, la telepráctica, aun cuando esta crisis de la pandemia nos ha permitido verlo como una oportunidad y aparece como un sistema súper innovador en salud, no lo es. Es antiguo en el mundo y hay países que tienen un largo camino hecho en términos como el desarrollo de la telepráctica y por lo tanto es súper importante que nosotros podamos acceder a esa información. Segundo, el desarrollo del pensamiento crítico y el razonamiento clínico y cómo vamos a fortalecer estas habilidades en los profesionales de salud y rehabilitación para poder usar de manera eficiente y costo efectiva los servicios de telerehabilitación que vamos a ofrecer. La importancia de pensar, de crear, de desarrollar y evaluar los programas que estamos realizando y poder generar y sistematizar esta información, porque la práctica que puedo tener yo en Chiloé, en Chile, puede ser súper útil incluso para una persona, un terapeuta que esté en Namibia. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos una responsabilidad de acceder a la evidencia que está disponible, porque es una manera de poder asegurar de cierta manera la calidad de la intervención que estoy haciendo y no que las decisiones estén basadas en intuición. Y además la relevancia de que nosotros en idioma español podamos generar evidencia local que contribuya al desarrollo mundial de la terapia ocupacional. Muchas gracias. Y ahí están las referencias de la presentación y luego lo voy a compartir. Eso. Muchas gracias, colega. Agradecer un poco la generosidad en compartir el conocimiento y yo creo que ese es un poco el espacio que estamos invitando como Colegio de Terapeutas Ocupacionales, el hecho de poder compartir el conocimiento para todos y también al final, colegas, para los que están acá disponibles en esta plataforma, va a haber un plenario de preguntas y los colegas que están en este minuto a través de Twitch también tienen un formulario de preguntas disponible para que vayan dejando sus preguntas en ese formulario. ¿Y qué más? Agregar también, como dijiste tú, tenemos actualmente desde el Colegio de Terapeutas Ocupacionales una guía de buena práctica en telesalud. También bienvenidos a que la revisen. Y la idea de esta presentación y de las que vienen de aquí en adelante es poder generar una guía propia de telerehabilitación que sea acorde a las necesidades locales también y que también sea una guía en conjunto. Entonces ahí está la invitación abierta también para el Colegio de Quine, para el Colegio de Fono, de poder elaborar algo en conjunto y que valide nuestras prácticas en telerehabilitación. Ahora, muchas gracias. Gracias a ti. Ahora le vamos a dar paso a nuestro segundo colega de la noche, que es Rodrigo Cubillos, magíster en terapia ocupacional, terapeuta ocupacional egresado de la Universidad de Chile y coordinador del Departamento de Tecnología Asistida de Teletón Chile. Rodrigo, adelante, tome el control nomás. Bienvenido. Hola a todos. Gracias. Primero, agradecer la invitación, la oportunidad, el espacio al Colegio de Terapeutas Ocupacionales, también al Colegio de Fonoaudiólogos y a los profesionales y personas que están apoyando esta presentación. Voy a comenzar a compartir pantalla. Aprovechar la instancia también para dar saludos a los kinesiólogos que hoy día están celebrando su día. También nutricionistas, no sé si habrá nutricionistas, pero es buena instancia para esos saludos también. ¿Me confirman, por favor, si se ve el modo presentación? Rodrigo, se ve perfectamente. Ok, entonces vamos a comenzar. La presentación de hoy día se invitó a compartir la experiencia de telerehabilitación en Teletón a lo largo de este tiempo y se subtitula El uso de la tecnología en el proceso de rehabilitación de los niños y jóvenes a lo largo del país. Vamos a comenzar contando un poquito como la realidad de Teletón Chile. Son 14 institutos que están distribuidos a lo largo del país. Estos 14 institutos están ubicados por lo general en capitales regionales de este extenso país. Somos cerca de 1.091 trabajadores entre personal administrativo, profesionales y técnicos de apoyo
El año pasado, recién pasado, el año 2019, se atendieron a 31.311 usuarios en los distintos centros de Chile. Se logró un total de 863.000 atenciones aproximadamente. Y también se dio una tasa de ingresos, que son nuevos ingresos en el año anterior, de cerca de 3.200 niños y jóvenes en situación de discapacidad. Estos ingresos están asociados por lo general a primera infancia o a niños que están recién ingresando a este proceso de rehabilitación. Como les comentaba, a pesar de que uno puede tener 14 centros de rehabilitación, hay un tema que da la geografía de nuestro entorno, no nos permite estar en todos los lugares que quisiéramos estar o tan cerca como quisiéramos estar. Sabemos que la rehabilitación es un proceso continuo, un proceso que es altamente demandante y que las sesiones no tienen mucho eficacia cuando se realizan de forma tan aislada. Por lo tanto, es uno de los problemáticos que estamos teniendo y que también voy a ir compartiendo a lo largo de la presentación algunas motivaciones de cómo llegamos a elaborar el piloto de telerehabilitación. Junto a esto, junto a la realidad de la rehabilitación, como les comentaba, un niño en Teletón puede pasar por medio aproximadamente 12 años ingresado al instituto. Hay niños que están 1 o 2 años, pero hay otros que pueden estar perfectamente 18 años en la institución, asistiendo en promedio 26 veces al año al instituto, es como un número promedio. Significa que pueden haber niños que van una vez y otros que van 50 veces. O sea, los promedios son engañadores en ese sentido, pero es bueno tener esa referencia. Y cada vez que estas personas tienen que acceder a los centros, se enfrentan los problemas que son típicos de no solamente las grandes ciudades, sino también las pequeñas, que es la accesibilidad, el tema de la congestión, los tiempos que se ocupan en el traslado y además los costos que están asociados a esta intervención. Recolectando y siendo un poquito más enfático con los antecedentes y las motivaciones, el año 2015 nosotros hicimos un parámetro para identificar cuáles son los usuarios por términos de distancia que estaban más alejados. Vimos que un 44% de los usuarios Teletón están a más de 50 kilómetros de su centro de referencia, centro de referencia regional. Por lo tanto, estos 50 kilómetros se reflejan en aproximadamente 1 hora de traslado, en el mejor de los casos, lo que nosotros ya consideramos que es un tiempo que impacta bastante la calidad de vida de los usuarios. Sin considerar, como les comentaba anteriormente, los traslados que pueden llevar a cabo, y esta es una de las motivaciones principales. En el fondo, en ese momento era cómo llegamos a las personas que están más lejos para dar atención más continua. Sumado a esto, como antecedente también, nosotros realizamos una encuesta de satisfacción usuaria anual, en el cual se les pide a los usuarios de Teletón que evalúen nuestro servicio, y dentro de esas evaluaciones, si bien somos muy bien evaluados, tenemos cerca de un 80 y algo % de personas que le ponen nota entre 6 y 7, y muy poquito, cerca de un 4% que le ponen nota bajo 4. Eso es bastante bueno para nosotros como institución, pero ahí es donde nosotros enfocamos los esfuerzos. Y también comenzaba a preguntar dentro de ese poquito porcentaje de personas, que un 4% que no pone nota 7, o que le faltaría para poner 7, un 36% de esta muestra tiene relación con una mayor cantidad de terapia, que sea más frecuente, controles más seguidos, más periódicos. Otra como contraste que nosotros hacemos es por qué los papás no participan más en las actividades que se realizan en el instituto, que son para padres. También ahí hay una coincidencia bastante alta en la falta de tiempo, que ellos viven lejos, que trabajan todo el día, que los horarios no coinciden. Y así se va armando un poquito y se va estructurando esta forma de razonar, este modelamiento desde el por qué nosotros decidimos implementar estos servicios. Finalmente, la sugerencia que haría Teletón, esto del año, como les digo, 2015, era mayores controles, en relación con relativamente las mismas alternativas. No aparecía todavía en el entorno de las personas que respondían a la encuesta aplicar tecnología, algún tipo de instancia como la que estamos viendo y las que nos presentó Jenny en la presentación anterior. Se referían a que, por ejemplo, construyeran más centros o tener más horas para terapia. Continuando con los antecedentes, podemos también destacar algunos elementos que fueron facilitadores para el planteamiento de telerehabilitación.
es que cada vez se fue haciendo más masivo a nivel nacional el uso en general de personas con tecnología y que tuviesen mayor conectividad a Internet. Ustedes saben que hay, una gran cantidad de chilenos tienen uno o más teléfonos, como a su haber, y se conectan a través de ellos. Lamentablemente, nosotros vimos que solo un 30% del total de la población de Teletón está asociado a un plan de datos, por ejemplo, lo que nos deja un 70% de personas que tienen conexión parcial a través de bolsas o que se conectan a Wi-Fi cuando pueden estar en algún lugar que cuenta con ellos. También un elemento facilitador, el tema de la experiencia que la unidad de tecnología asistiva tenía ya por esos años. Esta unidad se implementó a partir de 2010 en el instituto, en una unidad que cuenta con profesionales de todas las áreas de la rehabilitación, incluyendo educadoras, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos, en ese momento un diseñador industrial, y ahora también personas que vienen del mundo de la informática. O sea, el tema de la tecnología de la rehabilitación también es algo, un factor que promueve a nivel institucional y también a nivel de nuestros usuarios esta relación con las tecnologías. Aquí se empezó a establecer un poco, y esta es algo que viene de la literatura, de la American Telehealth Association, que está el acceso, la triada de la telerehabilitación, como un factor más que nosotros que apoyaba la gestión o la implementación de este desafío. Esta triada consiste en acceso, que tiene que ver con las localidades remotas, con el alcance de profesionales y centros de salud, con calidad de la atención, que es la seguridad de la atención, y el mantenimiento de estándares de atención presencial, y también el costo, que también hay un tema institucional de reducir o contener los altos valores de las prestaciones para los usuarios, y la infraestructura e implementación de los servicios desde el punto de vista de la institución. Todo eso lo que hace es impactar directamente en la satisfacción de las personas que acceden a estos servicios. Para finalizar, los propósitos que nos motivaron a generar este proyecto de implementación de estos pilotos fueron habilitar espacios de rehabilitación que estuviesen cercanos a la gente, pensando en su ahorro tanto de tiempo como de dinero en la triada de la accesibilidad. También involucrar más a las familias y a la comunidad en los procesos de rehabilitación en su conjunto. Sabemos que cuando las personas por lo general van a los centros, se acompañan de un familiar, y las otras personas quedan fuera y se pierden un poco de todo este proceso que es la rehabilitación, que como les dije anteriormente, es bastante largo en algunas ocasiones, sobre todo en el tema infantil. También aumentar el número de atenciones por año de cada usuario. Eso es relevante para nuestro haber, de que estar en permanente contacto con las personas. Mejorar también a nivel de percepción de continuidad, ya que es algo que nos afectaba bastante y todavía nos sigue afectando, que hay una percepción de que no se ve todo lo que realmente se necesita, porque también hay un tema de que las necesidades son ilimitadas en estos contextos, que siempre se relaciona a más es mejor. Finalmente, generar o fortalecer muchas veces los vínculos entre el usuario y la red pública de salud, ya que a veces por encontrarse en Teletón, no son muchos los que frecuentan su red pública de salud. Además, generar o fortalecer los vínculos entre Teletón y la red pública, que en algunas regiones particularmente no había mucha vinculación entre los institutos Teletón y la red de servicios comunitarios de rehabilitación, por ejemplo. Se crea esta línea de tiempo, o se empieza a construir esta línea de tiempo. Tal como dijo Jennifer, la telerehabilitación no es un tema nuevo, es bastante antiguo. Nosotros tenemos registro de algunas primeras experiencias realizadas en Estados Unidos en el año 1956, así que no es para nada nuevo. Sí, para nosotros se nos presentó en 2011 una experiencia pionera, ya hace casi 10 años, de trabajar con la Fundación Telefónica y un implemento llamado Revitic, que eran sensores de movimiento que se ponían en ciertos lugares del cuerpo y que permitían registrar la movilidad, en este caso de rodilla, y hacer un registro de atenciones por kinesiólogos y terapeutas ocupacionales. Esta es una publicación que está en la revista de la rehabilitación integral de Teletón de ese mismo año 2011. Nos quedamos con esa inquietud de ver que en el mundo estaban pasando cosas con la telerehabilitación, de saber que también era una herramienta para nosotros, en ese momento, comunidad de tecnología, fortalecer esta línea, y empezamos a hacer exploraciones de software comerciales. Partimos en 2012 con empresas españolas, generalmente las que tenían, por temas de idioma,
y principalmente teníamos mayor contacto y más facilidad de llegar. En el 2014, luego de un terremoto de Iquique, la comunidad de Alto Hospicio quedó aislada, en el fondo, del centro Teletón, que no está tan lejos, pero sí este terremoto afectó mucho la conectividad, y decidimos hacer un proyecto piloto muy pequeño, con unas tablets y con ninguna aplicación concreta, sino que fue una serie de aplicaciones como por ejemplo Dropbox, la videoconferencia a través de Skype. En el fondo lo que hacíamos es tener contacto con la familia a través de videos que grabábamos y la entregábamos para que ellos siguieran su intervención, y con contacto a través de videoconferencias por Skype, cada una vez por semana por lo menos, y también con el tema de que ellos vayan haciendo su registro en Dropbox. Esta experiencia fue bastante positiva, bien evaluada. Continuamos en 2015, luego todo relacionado un poco con catástrofes naturales. En 2015, un maremoto que afectó a la zona norte también. El instituto de Coquimbo fue arrasado por el animal. Por lo tanto, dejamos muchas comunidades aisladas. En ese caso, nos pusimos en contacto con el Centro de Rehabilitación de Montepatria. Lo que hicimos fue instalar una plataforma de rehabilitación con software español, que lo vamos a ver un poquito más adelante, y hacer también un pilotaje para ver cómo nos funcionaba esta tecnología con ellos. Dadas esas dos experiencias, pasamos a 2016, donde ya se ejecutaron los pilotos, que vamos a profundizar en la diapositiva siguiente, para finalmente concretar el área de telerehabilitación como un servicio más adicional y formal de Teletón, compuesto por un equipo central de 5 personas, pero con una red de apoyo que es bastante amplia a lo largo de Chile. Y ahora nos enfrentamos a un nuevo punto que apareció ahora en marzo de 2020 con un plan de contingencia que nos suma otros factores motivacionales, pudiésemos decir, ya que esta contingencia aceleró no solamente en la empresa de salud, sino que en todos los servicios, una transformación digital. Esto no hubiese pasado si es que el COVID no hubiese llegado a nuestras vidas. Probablemente todos estos saltos que nos hemos dado se hubiesen tardado años en dar a luz los cambios. Si algo bueno se puede sacar de todo esto es que nos ha llevado en un camino de una orientación de hacer las cosas mejor, con recursos más limitados probablemente. El tema de distanciamiento social, aislamiento responsable, también un cambio cultural. Nosotros como servicio de entrega de rehabilitación, también otros servicios, necesitamos una continuidad de esta intervención. Y lo que pasó a ser un servicio opcional de telerehabilitación hasta el 2019, probablemente una única opción de servicio a partir del 2020, de marzo de 2020, por la distancia, y es conocido también que, por ejemplo, los centros de Arica y de Santiago en este momento están cerrados porque las comunas están con cuarentena. Entonces, colgándonos un poco de lo que ya les conversó Jamie, nosotros tomamos este gran paraguas de la telesalud. De la bibliografía, vimos que nuestro centro hace rehabilitación, por lo tanto nos fuimos por la línea de la teleasistencia, a un costado de la telemedicina, que es algo que también Teletón estaba haciendo hace un tiempo atrás, que se plantea básicamente como el contacto de dos médicos especialistas en torno a un usuario, a través de una videoconferencia y revisión de exámenes y consultas. En el caso de la teleasistencia, es un servicio mucho más directo con el usuario, y ahí nosotros establecimos telerehabilitación, que la definimos con una definición muy similar a la que ya presentaron en la presentación anterior, como el uso y la práctica de la telecomunicación, la percepción remota, las tecnologías de operación y las tecnologías de la computación que asisten a la facilitación de los servicios de rehabilitación clínica a distancia. O sea, es hacer rehabilitación, pero basado con herramientas de tecnología. Los proyectos tenían como objetivo validar los servicios como una estrategia complementaria al modelo de atención Teletón. Y estos objetivos, este piloto, establecimos dos líneas de trabajo basadas en las experiencias anteriores. Una que se denominó Teletón en tu casa y otra que se denominó Teletón en tu comuna. Ambas experiencias, el objetivo de esta intervención se dirigió principalmente a evaluar la efectividad o la eficiencia de esta estrategia, tanto en la comunidad como en el hogar, y se realizaron durante el primer y parte del segundo semestre del año 2016. ¿Cómo nosotros fuimos recogiendo los resultados? ¿Cómo nosotros ordenamos los resultados para tener una mayor claridad y una buena base para poder convencer a las personas que teníamos que convencer en ese momento para continuar con este servicio?
Primero a nivel institucional, por la cobertura asistencial, cobertura geográfica y adherencia a la intervención. Segundo, por el tema, por nuestro usuario familia, el logro terapéutico y también la satisfacción. También los profesionales, como la utilidad estratégica de esta herramienta, la utilidad de la herramienta, perdón, y la satisfacción también de ellos con el uso. Finalmente la familia, que también hay un tema de satisfacción, compromiso y continuidad, el vínculo con la red pública y los costos de los traslados, que también fueron parámetros que estuvimos evaluando. Una pequeña pausa para hablar de este planteamiento que hicimos en los dos ejes de casa y comuna, pero que en entorno, y si hablamos de telerehabilitación, también estamos hablando de plataformas de uso. Por lo tanto, hay algo que es bien genérico en esto, que independiente de la plataforma que uno usa, hay elementos que tienen que estar sí o sí. Están los dispositivos de salida, que en el fondo es como nosotros comunicamos audiovisualmente con las personas. Los dispositivos de entrada, como el sensor y la cámara, por ejemplo, capturar datos e imágenes. El procesador, que es todo lo que está, la caja negra, que con lo que nosotros estamos, lo que piensa, o lo que, donde están los datos también de esta herramienta. Muy relevante la conectividad, y es un punto de tope, una piedra de tope para varias de las experiencias que se han intentado realizar, no solamente en Chile, sino en otros lugares, y también es un problema a veces para nosotros. Y en el caso especial, particularmente nosotros, que establecimos interfaces diferenciadas en nuestros dos modelos, tanto en casas como comunas, de tener plataformas en que los administradores pudiesen diferenciarse del tratante y del usuario, con distintos perfiles y con distintos niveles de interacción con las plataformas. Más en concreto, hablar de la experiencia de Teletón en tu comuna. El año 2016 nosotros trabajamos con unos proveedores del software español llamado Virtual Rehab. Y lo que hicimos con ellos fue la experiencia, como les decía, piloto en un par de comunas. Esta es una plataforma que tiene un usuario o un nivel de control en que el tratante va a poder elegir programas terapéuticos que se van a ejecutar a distancia, en este caso en la comunidad donde el niño reside, con el apoyo de un profesional o de un asistente que está con él en el lugar donde se está realizando esta intervención. Y esta información de la sesión terapéutica generalmente está asociada a juegos o actividades más bien lúdicas, se queda en la nube y el tratante la revisa asincrónicamente y puede establecer objetivos y parámetros para la presentación o para la sesión siguiente. Pensando o planteando rápidamente los resultados, en el caso de Teletón en tu comuna, llegamos a tener una cobertura de 41 usuarios. Las comunas con las que trabajamos fueron Pozo Almonte, Tocopilla, Vallenar, Montepatri y Cochrane. En todas las comunas llegamos a cerca de un 20% de la población total de usuarios de Teletón que vivían en esos lugares, comunas más bien pequeñitas, y seleccionadas porque los centros comunitarios de rehabilitación, los servicios de salud de esas comunas fueron un elemento facilitador, así también como los institutos de origen, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo y Coyhaique. En temas de adherencia, la adherencia al periodo de Teletón, la adherencia nosotros la definimos como las sesiones programadas versus las sesiones realizadas. Las sesiones programadas son en color verde claro, las sesiones ejecutadas están en color verde oscuro. Tuvimos un promedio durante las 15 semanas de este piloto de 82% de adherencia, que es algo que es bastante similar a lo que pasa en la atención presencial, con una baja importante alrededor de la sexta semana, en la cual las actividades empezaron, o eso marcó una baja en realidad de las atenciones realizadas. Y en la semana 9 esa no la contamos porque fue semana de vacaciones de invierno y se impactó negativamente en ese sentido. En cuanto a los logros terapéuticos como resultado, en el caso de Teletón en tu comuna evaluamos con la escala de Berg el equilibrio, tuvimos importantes avances y los más significativos fueron particularmente de 6 usuarios. Incluso alguno pudo reflejar en esta escala de Berg, que es de equilibrio, un alza de 11 puntos, lo que es bastante, he pensado incluso comparándolo con terapias tradicionales. También la satisfacción, que ligado a eso, la utilidad que las personas sienten que esta plataforma tiene, o este servicio tiene,
En el caso de Teletón en tu comuna tuvimos que hacer 2 encuestas, una para los apoderados y otra para los usuarios que asistían a esta intervención, porque la experiencia de ellos era distinta, y aquí trabajamos con niños mayores de 6 años. Así y todo, la percepción de utilidad de la estrategia de Teletón en tu comuna para los padres o los apoderados llegó a un 89%, y para los usuarios, que eran los niños y jóvenes que participaban en esta experiencia, llegó a un 94%. También entrevistamos a los profesionales de los centros comunitarios de rehabilitación que participaron en esta experiencia, y en una escala de 1 a 7 promediamos nota 6, con bastante buenas opiniones y también con la intención de dar continuidad a este trabajo con Teletón en conjunto, y así fue con la totalidad de las comunas, por lo menos por 1 o 2 años más. Incluso algunas todavía seguimos en contacto con ellos. En Teletón en tu casa es la estrategia de telerehabilitación aplicada directamente en la casa de los usuarios, y que nosotros lo que hacemos es trabajar con una plataforma que fue diseñada y creada en Teletón, junto a una empresa colaboradora en ese momento, llamada Catena, el desarrollo de una aplicación específica para el trabajo en cuanto a telerehabilitación, con una tablet que nosotros entregamos como dato, con un préstamo de 6 semanas. En 6 semanas de uso es un poquito también ligado a la experiencia que nos dieron los pilotos. Esta aplicación tiene programas terapéuticos que se manejan en un calendario, eso es como esta es una aplicación bastante antigua, en ese momento con un calendario. Las actividades que se ejecutaban se marcaban con colores verdes, las que no con color rojo, las que estaban a medio completar con color amarillo, por ejemplo. Nos permitía hacer seguimiento y retroalimentación constante a través de mensajería y videoconferencia, o sea, asincrónica y asincrónica. Eso deriva de la presentación anterior. La videoconferencia es asincrónica, los videos tutoriales son asincrónicos. Además, permite registrar por parte de la familia videos, por ejemplo, que compartan con nosotros el progreso o los avances que su hijo ha tenido en este periodo. Ahí va a correr un video, pero lo voy a dejar correr poquito. Es un video de muestra de cómo se realizaron los primeros tutoriales. Los decidimos hacer con animación. Ahora ya la mayoría de los tutoriales están todo esto con personas reales. En cuanto a los resultados de esa experiencia, les podemos compartir que la cobertura llegó a 31 usuarios, 20 de la región metropolitana, 8 de la sexta región, 2 de la novena y 1 de la 11ª región. La adherencia es solamente un poquito más baja que la de Teletón en tu comuna. La adherencia aquí también la definimos como las sesiones que fueron programadas en la tablet, que eran un mínimo de 3 actividades terapéuticas a la semana. Versus las actividades que las familias realmente realizaban. Esto gracias a que la tablet también nos permite registrar si la actividad fue ejecutada o no fue ejecutada automáticamente. También visualizamos un descenso en las actividades, y que marcó un pico negativo de esta constancia en la sexta semana. Y a nivel de logros terapéuticos como resultados, en este caso nos dirigimos básicamente al tema del desarrollo psicomotor, que era uno de los programas que estamos piloteando en ese momento, con la escala de evaluación TADI. Si uno ve el promedio de aumento, fue de 3 puntos de aumentos promedio en la totalidad de los niños que participaron en esta intervención, siendo los que apuntaron, tuvieron mayor diferencia, la esfera socioemocional. O sea, había mayor juego, había más interacción con el niño. Sabemos que esto no es, que hay muchos factores para hablar del desarrollo psicomotor. Esto es solamente un factor más, así que nunca se han hecho, por ejemplo, algunos estudios más de corte o de que pudiesen evaluar un poquito mejor la costo-efectividad de esta intervención. En cuanto a la satisfacción a las familias, la pregunta de cómo le pareció la experiencia, entre buena y muy buena, se completa al 100%, y qué le parece las actividades también entre buena y muy buena, se completan al 100%. Aplicamos la misma escala de percepción de utilidad de la estrategia de telerehabilitación, que se llama TESUC, y estuvo en un 86% las familias que participaron de acuerdo con que la estrategia de Teletón en tu casa era útil. Aquí pusimos un anexo. Como les comenté, teníamos la posibilidad de ejecutar videoconferencias. Nosotros sentimos que las videoconferencias son una instancia trascendental y vital para la estrategia de telerehabilitación como la planteamos en Teletón en tu casa.
le dijimos a la familia que hiciéramos una videoconferencia a la semana. La semana que más tuvimos fueron la tercera semana, que entre las 30 familias completamos 18 videoconferencias por persona, por semana, perdón, el promedio fue de 11 videoconferencias por persona o por experiencia, 4 videoconferencias, y lo que dejó que por lo menos cada familia hacía una videoconferencia cada 15 días. La opinión de los padres también entre buena y muy buena ante la idea de recibir las indicaciones de una actividad terapéutica a través del uso de una tablet. Acá lo que nos llamó la atención y fue un factor positivo inesperado, que no solamente estaba participando uno de las personas en las actividades de rehabilitación de la familia, o sea, del usuario, perdón, sino que participaban otros integrantes de la familia, como el papá, los hermanos, la abuela, los tíos y otras personas, de forma declarada lo hicieron ver, versus lo que pasa muchas veces con la atención cuando es presencial en el instituto. En cuanto a la continuidad, el 100% de las personas pensó que esta alternativa era viable y ojalá continuara como media de intervención. Dejo aquí algunas frases que dijeron la familia, por ejemplo, que cuando la persona, por ejemplo, dice como nosotros somos de Rancagua, los viajes son agotadores, entonces no tener que viajar y aún así poder hacer actividades de casa me parece maravilloso. Me cuelgo de esto porque nosotros planteamos esta herramienta nunca como una actividad que fuese como en vez de la rehabilitación presencial. Siempre fue con la mirada de que fuese complementaria a la rehabilitación presencial. Ese ha sido el ánimo desde siempre. La realidad actual es un poco distinta porque no tenemos tanta la posibilidad de hacer actividades presenciales, pero el ánimo ha sido así y probablemente continúe así cuando podamos terminar con la situación un poco más a normalidad. ¿En qué estamos ahora? En la actualidad continuamos con los servicios de Teletón en tu casa, Teletón en tu comuna. Nosotros sabemos que una de las claves de los buenos resultados que hemos tenido hasta el momento está en base principalmente a dos factores de organización. Uno, la organización técnico-administrativa. Tenemos una organización que si bien no es jerárquica, es como una araña en el fondo. Tiene los coordinadores nacionales de telerehabilitación, tanto en casa como en comuna, y una terapeuta ocupacional y una kinesióloga. Además tiene un soporte informático que desde la ingeniería nos apoya para establecer el contacto con los usuarios. Además del equipo audiovisual de la Fundación Teletón, que nos colabora mucho en las animaciones y también en el desarrollo de los videos que se ejecutan para los tutoriales. Hay que considerar que la participación de los dotantes Teletón es bastante relevante en esta experiencia. Son ellos los que finalmente ejecutan las sesiones, pero nos facilita mucho tener un encargado de telerehabilitación en cada uno de los institutos, que son profesionales hasta ahora generalmente del área de terapia ocupacional o de kinesiología, pero los participantes como tratantes vienen de distintas esferas como kinesiología, enfermería, fonoaudiología, terapia ocupacional, examen integral pronto de educadoras, asistentes sociales, psicología, y eso está muy dependiente de los programas con los que nosotros tengamos, los tutoriales que tengamos también para entregar. Además hay que hablar dentro de toda esta organización técnico-administrativa, nuestro responsable local en la comuna, que si bien no es un profesional de Teletón, es un profesional de la red de salud local, ya sea comunal o del Ministerio de Salud, nos apoya recibiendo a los niños y jóvenes en el centro y realizando y supervisando las terapias que ejecutan ellos a través de las plataformas. Otro tema, la organización temporal. Debido a las experiencias que obtuvimos los pilotos y también a revisión de literatura internacional, hay descensos y bajas a partir de la sexta y la octava semana de este tipo de experiencias, es bastante marcado a nivel general. Decidimos dividir el año en ciclos continuos de 9 semanas cada uno. Son 5 ciclos de 9 semanas que nos permiten tener una organización, ya que nosotros, como hacemos entrega de las tablets, necesitamos tener un orden de que en algún momento todas las tablets estén en el instituto y en algún momento todas las tablets estén en pertenencia de los usuarios. Estos ciclos muchas veces las personas se van repitiendo de acuerdo a los objetivos terapéuticos que ellos piensan alcanzar. La plataforma que usamos ahora se llama RIAmetrix. Hemos ido evolucionando, también son de proveedores españoles y tiene unas ventajas más desde el punto de vista terapéutico. Las comunas de las cuales estamos ahora son 26 comunas, activas 19 de ellas aproximadamente,
a pesar de que en este momento, hoy en día no estamos trabajando con ninguna porque no estamos haciendo atenciones que no sean prioritarias de rehabilitación y solo los centros Teletón. Algunos números para compartir, ya llegando a la parte final. El crecimiento, por ejemplo, en la atención de usuarios, desde los 54 que hicimos en el piloto de 2016 a los 523 que hicimos el año pasado, con las 21 comunas, las 6 que partimos a 21 comunas actualmente, incluyendo Rapa Nui, actividades terapéuticas por año, un leve descenso entre lo que pasó en 2018 y 2019, porque también ¿qué dice ahí? la contingencia social ahí afectó al desarrollo de estas actividades a partir de octubre del año pasado. En el caso del cumplimiento de objetivos, ha ido aumentando a lo largo del tiempo, tal vez un poco ligado a la plataforma, al cambio de plataforma que hemos tenido y también al grado de expertise de los tratantes que están trabajando en esto. La satisfacción de usuarios se ha mantenido bastante alta. Ahora, hablando un poco más de Teletón en tu casa, cambiamos nuestros socios colaboradores en el trabajo del desarrollo de la aplicación. Esto sigue siendo nativo de Teletón. Nos colabora YouTouch, que es una empresa de desarrollo principalmente de videojuegos, pero se han abocado más al área de esta asistencia en salud últimamente, gracias un poco también a esta experiencia que han tenido con nosotros. Tenemos una página web que está al acceso de los tratantes Teletón para que ellos puedan administrar esta plataforma. La base es similar, solo que cambió el diseño y las propiedades que tenían. Ya incorpora una videoconferencia que está dentro de la misma aplicación, el login de ingreso, las actividades que tiene la persona que hacer para el día, los tutoriales, la posibilidad de ver un plan de trabajo, contar con contenido educativo, que la gente pueda subir un video, gestionar videoconferencias. O sea, yo puedo pedir una videoconferencia cuando el tratante, que es mi tratante en el fondo, tiene tiempo disponible para ello. Mensajería instantánea tipo WhatsApp, pero que no llega a los teléfonos de los tratantes, sino que se mantiene solamente en la plataforma de la web. Por lo tanto, cuando el tratante tiene tiempo, la revisa. Y la opción de acceder a algún tipo de encuesta. Y está el calendario, solamente un video de muestra, para pasar más rápido esta. Y también incorporando siempre más tecnología y más participación de los usuarios a través de la gamificación, e involucrarnos también con las propiedades que tiene la tablet, los sensores que cuenta, a nivel de acelerómetros, que podemos hacer juegos, por ejemplo, de realidad aumentada, obligando, por ejemplo, a niños que hagan extensión de las dos extremidades, como está el caso de la izquierda, con un juego de realidad aumentada, o en el caso de la derecha, con la cámara web de la tablet en este caso, pueda hacer que, por ejemplo, que el avión que se ve en la pantalla, manteniendo la postura, cumpla el objetivo de lanzar humo verde y de que pueda completar la actividad. Todo esto después nos entrega a nosotros registro de resultados. En cuanto a lo numérico, pasamos de los 31 usuarios en 2016 a cerca de 2.000 el año anterior. Las actividades terapéuticas también han aumentado exponencialmente de 2017 al 2019, llegando casi a 50.000. En cuanto a cumplimiento de objetivos, se han mantenido estables. Nosotros hemos ido agregando programas terapéuticos, se ha mantenido cerca de un 80% de cumplimiento. Y la satisfacción usuaria se mantiene elevada por cerca de un 90%. Ya para ir cerrando la presentación, en cuanto a las conclusiones y a la experiencia que hemos vivido ya en estos 4 años de trabajo con telerehabilitación y el equipo que ha participado en esto, compartir principalmente los obstáculos a los que nos hemos enfrentado desde el inicio. Tiene que ver un poco con la presentación anterior también. En el año 2015 había muy poca referencia a experiencias internacionales y nacionales, ninguna o muy pocas, que tuviesen que ver con lo que nosotros hacemos. Y las experiencias que habían, por ejemplo, en Latinoamérica, podemos citar algunas de Colombia, pero o Ecuador, pero la mayoría eran programas pilotos con muy baja cantidad de participantes y de duración muy acotada. También eso asocia a la rehabilitación. A nivel de juego de gamificación o de sensores de movimiento, había muy poca alternativa para hacer esas actividades. Las plataformas de videoconsulta, videollamadas, tampoco había mucha difusión. Incluso hasta ahora, antes de marzo, probablemente no existía tanta como el nivel que se están usando ahora. Siempre hay reparos desde el director y la gerencia, y hubo que usar herramientas desde los pilotos, desde las conclusiones, para poder
convencer. En realidad no costó tanto, desde este punto de vista el Teletón ha sido muy abierta y ha sido siempre una instancia en que nos da bastante colaboración y libertad para crear esta nueva o gestionar la innovación. Sí, también considerar como obstáculo, hasta el día de hoy podemos decir, barreras de profesionales, compañeros de trabajo, algunas veces, que no tiene que ver porque no quieran que pase esto, sino porque hay muchos reparos muchas veces en la calidad de servicio que se puede entregar a nivel distante versus a lo que uno hace a nivel presencial. Aquí nadie puede discutir que una atención presencial es distinto, por eso nosotros nos planteamos como complementarios, pero la realidad actual nos invita a otra reflexión en esa índole, pero de todas formas lo vimos como un obstáculo, tanto barreras actitudinales de participación como también aptitudinales, o sea, de tener los conocimientos teóricos y técnicos para trabajar con tecnología de nuestros colegas y profesionales de la rehabilitación. También barreras en cuanto a los conocimientos tecnológicos de los usuarios, a lo que todavía nos enfrentamos hasta el día de hoy. Nosotros entregamos la tablet, hacemos capacitación, pero aún así hay usuarios que han devuelto este servicio porque no, a pesar de lo intuitivo que puede ser, no les resulta cómodo para ellos trabajar de esta forma. También la barrera económica y técnica, que afortunadamente nosotros también la enfrentamos de menor manera, porque las tablets están en donación por una de nuestra empresa colaboradora, al igual que los planes de datos con los que entregamos las tablets, pero es una barrera que sí hay que considerar, y sobre todo nosotros la vivimos mucho en las experiencias previas a cuando ya se consolidó el área. Y técnicas porque hay también temas de conectividad que afectan en ciertas partes del país. Como aprendizaje, bueno, la visualización de estrategias de telerehabilitación como una alternativa real de continuidad de atención, en ese momento y más ahora, una búsqueda incesante, en el fondo, de nuevas herramientas para estar a la vanguardia de la tecnología, reconocer que los límites de la expansión, al menos de la expansión nuestra, de nuestra área, no están en la cantidad de tablets, no están en la cantidad de planes de datos probablemente, o la limitación no viene por ese lado, sino que está en la cantidad de contenidos terapéuticos que nosotros podamos poner a disposición de las familias y a las profesionales también que trabajen con ese enfoque de la familia y que puedan estar bien capacitados, motivados a trabajar con esta nueva herramienta y con tiempo de dedicación, ya que bueno, ahora tenemos tiempo, porque no hay actividad asistencial no hay actividad asistencial masiva, pero cuando volvamos a actividad asistencial probablemente los tiempos de dedicación a esta área van a volver a disminuir. Eso nos invita a un mejoramiento continuo. Para terminar, ¿qué nos espera en el futuro? Antes de marzo, o situación pre-COVID, la forma de atención a distancia que tenía Teletón es Teletón en tu casa. Hoy día contamos con herramientas diversas, también a la telemedicina a nivel de profesionales Teletón, no solamente médicos, se está haciendo cada vez más usual. El seguimiento de los usuarios se hace a través de llamadas telefónicas, incluso llamadas de WhatsApp con algunos dispositivos que la institución ha podido entregar a algunos de nuestros colegas, compañeros de trabajo. También contar con una plataforma de salud dedicada a esto. Nuestra plataforma de Teletón en tu casa y ahora pronto una Teletón en tu casa, pero descargable desde la tienda de App Store, no ligada a nuestra tablet, que eso no nos va a limitar, como dije anteriormente, a la cantidad de tablets, sino que va a tener un poquito más que ver con la cantidad de profesionales que van a dedicarse a esto. Y Teletón TV, que es una página web eh, que va a estar disponible para compartir contenido con la comunidad. Como nos comentaba, Teletón en tu casa smartphone, que debe ser lanzado próximamente, que hay contenido sobre un grupo objetivo, cuenta con herramientas sincrónicas y asincrónicas y va a estar supervisada directamente por profesionales, por lo tanto estamos muy dependientes del tiempo que ellos puedan tener. Y los ingresos van a ser según demanda y capacidad de profesionales. En el caso de Teletón TV, hay una página web que va a ser tal cual, así, www.teletontv.cl. Va a tener un área liberada, donde van a haber contenidos que son compartibles con la comunidad en general, pero que son restringidos, que van a estar más asociados al ingreso de un usuario de Teletón que con su número de ficha y una clave pueda ingresar y pueda visualizar y descargar contenidos que lo puedan apoyar durante esta etapa que estamos más alejados de ella. Es asincrónico, los contenidos van a ser recomendados por algún profesional según un grupo objetivo y los ingresos en este sentido van a ser ilimitados. O sea, llegar a una cobertura de 30.000 usuarios, son los que tenemos ahora activos en el instituto,
y mirando hacia el futuro es como la construcción de un instituto Teletón virtual, o sea, todas las áreas que tenemos nosotros como área de rehabilitación y los profesionales que componemos esta, puedan tener algún soporte, alguna plataforma con la cual interactuar a distancia, que como bien dijo Leo, y es consenso, la telerehabilitación, la telemedicina o la atención a distancia es algo que vino para quedarse. Eso es la experiencia que deseaba compartir. Yo me quedo pendiente de la ronda de preguntas. También se va a compartir correo electrónico y tal como Jennifer, la FPT, en su gran mayoría de diapositivas se va a quedar para que se comparta en formato PDF y lo puedan tener también en sus correos. Lo vea la distribución de Leo. Te doy el pase. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Colegas, ahora comenzamos la ronda de preguntas, así que vamos a dar paso a Andrea y a Alberto, que ellos van a plantear las preguntas hacia los conferencistas, y también hoy día, aparte de hacer un recordatorio del Día del Terapeuta, del Día del Kinesiólogo y del Día del Nutricionista, y además en esta semana, hace 10 años, estábamos en un Congreso Mundial de los Terapeutas Ocupacionales, que fue un gran hito también para la terapia ocupacional en Chile, así que felicitar a cada uno de los colegas presentes acá que participó en la organización de ese Congreso Mundial. Tengo que dejar de compartir pantalla. No, todavía estoy intentando. Okay. O sea que me la puede quitar. Sí, ahí ya te la quité. Puedes poner la tuya, Leo. Sí. Vamos. Perfecto. Aquí vamos a buscar, que había una que mandaron hace un buen rato. Espera, déjame ver acá. Acá. Esta fue una de las primeras que yo vi. Esta la pueden contestar cualquiera de los dos presentadores. Dice, ¿qué pasa con aquellos usuarios? Esto lo preguntó Marcia. ¿Qué pasa con aquellos usuarios que tienen bajo nivel sociocultural? Y se pregunta si existe experiencia en torno a la eficacia y éxito en la implementación de la teleterapia en ese contexto. Bueno, yo voy a hablar de lo que he visto acá en Australia y de lo que dice la literatura también. La mayoría, al menos de las personas que viven en zonas remotas en Australia, también va aparejado el tema como de un nivel sociocultural y económico más bajo que el resto de la gente, porque obviamente están aislados y no tienen acceso. Educación y salud son las cosas a las cuales no tienen acceso. Entonces, yo creo que yo mostré en mis presentaciones uno de los énfasis que tiene la intervención en teleterapia acá, es el uso del coaching, en términos de cómo nosotros como terapeutas tenemos un rol fundamental en términos de educar a la familia y de elevar el nivel de capacidades y de competencias que ellos tienen para ser activos en el proceso de rehabilitación. Entonces, en realidad, yo creo que la mayoría de los datos que están tomados, al menos acá, hay una coincidencia entre estas familias que viven en forma remota y que además tienen bajo nivel sociocultural, y yo creo que por eso es súper interesante la manera en cómo priorizamos este programa para el hogar que yo decía, en donde hay estrategias súper punteadas y está estudiado y sistematizado de forma rigurosa en qué manera uno debiese entregarle las instrucciones a los pacientes para el hogar, de qué manera apoyar con imágenes, cuántas instrucciones dar, todo ese tipo de cosas, qué tipo de ejemplos dar, y lo otro es el coaching, que también es un modelo contemporáneo que te enseña cómo tú como terapeuta puedes empoderar a la familia o al paciente y convertirlo como en el experto en su propia experiencia de rehabilitación. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de Paola Bobadilla. De acuerdo a toda la información que manejan, ¿qué conceptos sugerirían utilizar pensando en unar criterios para la prestación de servicios de terapia ocupacional? No sé si Rodrigo está por ahí y quiere hablar, pero para no tomarme el micrófono, pero esta es una opinión personal en realidad. Yo mostré igual como qué es lo que cada asociación mundial o que las asociaciones locales han determinado. En mi opinión personal, yo usaría telerehabilitación porque creo que es un concepto que engloba
que unifica a todas las carreras de salud, en lugar de, por ejemplo, usar teleterapia ocupacional o telemedicina. Yo creo que telerehabilitación en el fondo nos aúna como profesiones de rehabilitación. Esa es mi opinión. Sí, estaba hablando con el micrófono en silencio, cosas de la tecnología. Yo igual coincido con el concepto de telerehabilitación como algo que probablemente sea más afín a lo que nosotros hacemos como profesión, particularmente ahora en el área que les puede compartir. Pero a nivel de prestación probablemente se requiera de un mayor desarrollo porque las prestaciones en salud a nivel ministerial tienen un formato y un código que ya otros colegios han estado trabajando y han sido aceptadas incluso antes de este periodo. Por ejemplo, psicología ya tiene sus prestaciones, kinesiología el miércoles recién pasado se aprobaron sus prestaciones también de atención a distancia. Entonces la línea es una línea que es un desafío también para nosotros como terapeutas ocupacionales, enfocarnos en que las prestaciones que debiésemos entregar y que no debiesen tan alejadas probablemente de lo que otros colegios también puedan disponer en atención. Y eso también como cuerpo colegiado nos puede hacer más fuertes en los niveles de presión y probablemente no demoremos tanto en como lo que pasó por el tema FONASA, como así poder ser considerado en atención a distancia de lo más deseable. Veía recién algunos comentarios en el chat que proponían telesalud, y porque no engloba, en el fondo telerehabilitación excluye, decía Enrique Geni, a otros sistemas de atención como por ejemplo la prevención o el tratamiento. Yo creo que es un tema en realidad para sentarse a discutir en términos gremiales cómo uno asume esas definiciones en términos como profesión únicamente o como más expandido de las carreras de rehabilitación, porque si por ejemplo pensamos en telesalud, también deja fuera todas las intervenciones comunitarias, o no sé, por ejemplo, la inserción de personas en reclusión, en carcelaria, entonces, que no están enfermos de acuerdo a la propia definición, y que, no sé, hay un montón de cosas que yo creo que cada uno de los términos que uno adopta también deja alguna de las otras esferas o definiciones fuera de este concepto. Entonces, en realidad creo que por un lado debiéramos sentarnos a pensar y a decidir qué término usamos de manera de englobar todo lo que hacemos, pero además un término que también como que dialogue con el mundo político, con la gente que toma decisiones en salud, porque yo creo que nosotros podemos armarnos un discurso, pero también tenemos que ver de qué manera podemos influir la toma de decisiones políticas, la agenda política de los países, y de esa forma poder ver cuál es nuestra mejor carta a jugar, yo creo. Sí, ahí yo también apoyo un poco lo que plantea Jenny, que efectivamente en la actualidad se hizo ya la solicitud a FONASA de poder incorporar estas tres prestaciones, ¿cierto? Pero la relación acá estamos hablando de prestaciones que son un poco más genéricas, por ende el concepto de Enrique de telesalud también un poco lo recogemos, pero también hay que englobarnos que FONASA cubre principalmente prestaciones relacionadas a diagnóstico y que diagnóstico se relaciona directamente con telerehabilitación, entonces ahí es importante también el posicionamiento que tomemos, porque tiene que ser estratégico. Perfecto. Y otra pregunta que está dirigida a Rodrigo. Rodrigo, atento. Dice, lo hace Enrique Geni, la pregunta. Me interesó vuestro interés en que se desarrollen contenidos terapéuticos con enfoque en familia. ¿Qué participación han tenido los terapeutas ocupacionales en este desarrollo y a qué se refiere el enfoque en familia? Como pregunta de prueba, como pregunta de examen de grado. Tiene 12 puntos. Bueno, Enrique no estuvo en el examen de grado. Voy a intentar responder, porque es complejo. Hay personas que son expertas en enfoque en familia. Lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de esto y lo planteamos es que la rehabilitación, obviamente, y eso es muy lógico para algunas personas, pero puede ser que no para todos, no pasa en los centros, no está pasando en el centro de rehabilitación, no pasa los 40 minutos o en la hora que vamos a estar con los usuarios, sino que pasa mucho en la interacción que está realizando el niño o el joven con su familia, o también inserto en su comunidad, en el colegio,
el trabajo. O sea, en el fondo es como un constructo un conjunto, en realidad, de situaciones, de elementos, de personas que van más allá de lo que pasa en el centro de rehabilitación, que es como lo que estuvimos enfocando mucho tiempo, probablemente los terapeutas ocupacionales y particularmente Teletón. Pero ya de hace un tiempo a esta parte, la idea de que la participación de la familia es mucho más es vital, no solamente en plantearse los objetivos, sino que también en el formato de actividades que se realizan y con los elementos que se realizan. Y ahí viene la parte que nosotros estamos más involucrados en el área de telerehabilitación, de pensar cómo sería el apoyo de la terapia que se hace en el centro, en su casa, con sus condiciones, con sus materiales, con sus conocimientos, y un afán de transformar a la familia como coterapeuta, en el sentido estricto de la palabra, sino que como colaboradores del proceso, pensando en el bienestar, en este caso, del usuario que nosotros estamos asistiendo. Espero que estar en algo en parte. Y el terapeuta ocupacional, la participación del terapeuta ocupacional. Eso también se sabe que por la visión, por la formación, la integralidad, probablemente, y eso no quiero que se enojen otros colegas de la rehabilitación, pero la visión del terapeuta ha sido un poquito más integral en ese sentido, y la incorporación de la familia viene hace ya bastante tiempo en nuestra práctica. Por lo tanto, no ha sido tan complejo este cambio de perspectiva. El desarrollo de los contenidos, como dije, que son orientados, por ejemplo, a estimulación de desarrollo psicomotor o ejercicios de fortalecimiento muscular, que es algo tan probablemente kinésico, si no quieres separar. La mirada de la interdisciplinaridad, de los elementos que se ejecutan, de cómo introducirlo en los contextos cotidianos, por ejemplo, en hacer actividades cuando el niño lo están vistiendo, lo están bañando, en el fondo incorporar como ciertas actividades que van en torno a la rehabilitación en los procesos del cotidiano. El terapeuta ha sido vital y clave tanto en la formulación como también en el seguimiento de esta actividad y las recomendaciones que hacen a través del coaching a las familias. Oye, yo quería agregar algo que es un poco mi experiencia personal en estos 6 años estudiando acá en Australia y trabajando también en la universidad, y es que como yo les decía al inicio, una de las cosas que hemos encontrado en las investigaciones que hemos hecho en Chile y en Latinoamérica es que comparando como con la información disponible a nivel mundial, hay un montón de cosas en las que nosotros no hemos estado, de las que no nos hemos informado a tiempo. Una de esas cosas es la atención centrada en el cliente y la atención centrada en la familia. Y me quiero referir a la atención centrada en el cliente en términos de que uno podría pensar que porque yo hago el tratamiento y ofrezco el servicio para el cliente, estoy haciendo práctica centrada en el cliente, y eso no es correcto. Entonces, por ejemplo, en el área de terapia ocupacional, nosotros tenemos a nivel mundial herramientas disponibles para poder, por ejemplo, preguntarle al paciente o tener información respecto de qué es una prioridad para él, qué es prioridad para su mamá, para su familia, y qué es una prioridad para los profesores, por ejemplo, en el entorno escolar. Hay pautas específicas para niños, pautas específicas para adultos. Entonces yo creo que eso sistematiza y como que establece de forma rigurosa de qué manera yo comparto el poder de esta intervención y de qué manera empodero, como decía una colega en el chat, y hago partícipe a la familia de este proceso de toma de decisiones, por ejemplo, respecto a los objetivos de tratamiento. Entonces yo creo que junto con la teleterapia se abre como un mundo de conceptos en los que nosotros no hemos estado tan expuestos y que yo creo que lo hemos estado haciendo, pero en forma mucho más intuitiva, más que por seguir, por ejemplo, el rol como súper fundamental que la práctica centrada en el cliente ha tenido en el desarrollo de la terapia ocupacional a nivel mundial. Y esto no pasa solo en terapia, también en fonoaudiología, también en kinesiología. Eso, así que es una buena iniciativa como para que sean temas que tengamos en la cabeza y podamos compartir más adelante. La siguiente pregunta viene de Marcia Tolosa. ¿Cómo se asegura la calidad de las evaluaciones, sobre todo cuando se deben realizar procedimientos de palpación o medición de rangos u otros parámetros de medición clínica? Desde la experiencia, hay cosas que son irreemplazables, hay cosas que no, de hecho hay
a nivel de ministerial, a nivel legal, a nivel también ahora nosotros en la institución, hay actividades que están muchas de ellas muy vinculadas a lo médico, que no se están realizando, no se están haciendo ingresos, por ejemplo, primeras consultas, porque el examen físico en la mayoría de los casos es algo que no se puede reemplazar con actividades remotas. Eso es una consideración y por eso este tipo de tecnología sigue siendo complementaria y va a seguir siendo así por mucho tiempo y creo que siempre va a ser de esa forma. Pero también hay algunas herramientas que pueden favorecer ciertos parámetros, ciertas evaluaciones, ciertas mediciones, y nosotros ya hemos utilizado, por ejemplo, algunos sensores de movimiento para ver grados de movimiento, o también algunas aplicaciones que incluso uno puede descargar en la tienda de Google, gratuitas, con goniómetros, por ejemplo, que también lo usamos en alguna oportunidad. Entonces hay algunos exámenes, algún tipo de evaluaciones que sí pudiesen ser realizadas de forma remota, solamente hay que explorar más tecnología de eso. Ahora estoy recordando, por ejemplo, un guante que puede captar o que puede hacer mediciones en Oxford, cuando hay la fuerza muscular, por ejemplo, que lo usa la familia, lo usa la persona que se está haciendo el examen. Entonces hay complementos, son los usables, los complementos, los dispositivos que van asociados a las herramientas de rehabilitación que van en esa línea. Y lo otro que yo quería agregar, como no tengo ni una experiencia, lo que decía la literatura también es cómo uno puede usar esta herramienta de telepráctica para la interconsulta. Entonces puede ser que no necesariamente sea la familia la que use estas herramientas, sino que, por ejemplo, si Rodrigo, que tiene la experticia, quiere, no sé, pues necesitan aplicar cierto tipo de evaluación que un colega en región o en una parte aislada no se ha entrenado o siente que no tiene las competencias, o necesita como un sistema de mentoría para mejorar la calidad de su práctica, también se puede utilizar en el fondo como un sistema de interconsulta entre profesionales para guiar y apoyar el desarrollo y la calidad de la práctica de los colegas que están atendiendo a poblaciones remotas. Bueno, acá hay otra pregunta sobre cuál es el riesgo que tenemos como disciplina, seguir conversando a través de prácticas intuitivas y locales en vez de una terapia basada en la evidencia, y qué podemos hacer para eso. Yo creo que yo tengo que responder esa pregunta. Bueno, mira, lo que yo he visto hace poco, que yo creo que muchos de ustedes participaron, nosotros hicimos una encuesta en Latinoamérica acerca de la práctica basada en evidencia, y también hicimos un estudio anterior del razonamiento clínico y la práctica basada en evidencia en Chile. Y lo que encontramos es que hay algunas complejidades porque como no hay un sistema en el fondo que te ordene el pensamiento y te ayude a pensar de manera que te ayude a desarrollar un pensamiento crítico respecto de lo que yo estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y además de qué manera yo soy capaz de entregarle esa información al paciente, es que la práctica es primordialmente intuitiva. Y yo creo que ese es un riesgo y es una cuestión que en términos éticos yo creo que nosotros debiéramos cuestionarnos, y esa es la razón por la cual mi doctorado pretende, ahora la próxima semana adelante vamos a lanzar una página web con acceso a esta información, y queremos facilitar en el fondo el contacto de la comunidad latinoamericana con el resto de la comunidad mundial, porque hay muchas discusiones que nosotros nos perdemos, estamos usando y pagando por programas de entrenamiento profesional que no están basados en evidencia científica, y nos perdemos información o que no están probados de tener en el fondo efectividad, y nos estamos perdiendo información que es súper útil. Entonces yo creo que si me preguntan por qué estoy haciendo el doctorado en ese tema, porque yo creo que es fundamental para mejorar la calidad y de la atención, para que el que, por ejemplo, si mi hijo se enferma y lo lleva un terapeuta, que se garanticen ciertos estándares de calidad y no dependa de si el terapeuta es estudioso, de si el terapeuta tiene habilidades blandas para poder tratarlo de manera adecuada, que no dependa de criterios personales, sino que existan estándares para la práctica que aseguren la calidad de la información. Y eso no quiere decir que nosotros vamos a copiar lo que hacen en los terapeutas ocupacionales del norte o los Western countries. Significa que nosotros vamos a usar el conocimiento que está disponible para pensar
y además aprender a aplicarlo en nuestros contextos locales. Y por otro lado, y yo creo que esa es una cuestión súper relevante de la práctica basada en evidencia, es que la práctica basada en evidencia, la práctica reflexiva y todas esas habilidades que moldean en el fondo el razonamiento clínico, hace que además nosotros tengamos habilidades para generar conocimiento local. Y esa cuestión es fundamental. O sea, porque si yo empiezo, por ejemplo, a hacer telerehabilitación, o Rodrigo con la gran cantidad de conocimiento, y ustedes vieron el trabajo súper lindos que están, tienen millones de datos, yo miraba sus diapositivas y pensaba, oye, esta es una publicación, y esta es otra. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? No es florearse, no es poner como el ojo y pensar definir quién es el líder en rehabilitación, sino que el propósito es que yo pueda usar esa información y cuando empiece a hacer el trabajo no cometa los mismos errores que otros cometieron y se pueda dar un progreso en la calidad de los servicios que nosotros ofrecemos como gremios en rehabilitación. Eso, si es que sí, la práctica basada en rehabilitación, yo creo que, o sea, basada en evidencia es una cuestión que hay que empujar. Yo ya estoy trabajando en eso y espero que seamos muchos más los que nos sumemos en el fondo y tengamos como propósito el mejorar la calidad de la intervención de manera sistemática y rigurosa y menos intuitiva. Ya, colegas, un poco por la hora, en honor a la hora, vamos a ir cerrando, agradecer a cada uno de los dos expositores y yo creo que tenemos un largo desafío, como plantea Jenny, y que la telerehabilitación no reemplaza efectivamente la atención, pero sí requiere de razonamiento clínico, sí requiere de práctica basada en evidencia, y acá es importante también el desafío de generar prácticas locales que sean en base a evidencia, y por ende tenemos 3 webinars próximos que serían el día 13 de mayo, que es un webinar en relación a niños, el día 20 en relación a adultos y el día 27 en relación a adultos mayores. Para el de niños ya tenemos 4 colegas terapeutas ocupacionales y vamos a comenzar el día miércoles con una presentación de Felipe, que fue una persona que mencionó en este caso Jennifer, que Felipe nos viene a exponer la importancia del vínculo terapéutico a través de la telerehabilitación, así que nos vemos el próximo miércoles a la misma hora en esta misma plataforma y bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno. Oye, bueno, muchísimas gracias a todos por su atención, por su interés y por la invitación. Además, fue un placer estar con todos ustedes, así que muchas gracias. Gracias a los organizadores y gracias también a todos los asistentes. Así que nos estamos Sí, viendo muchas hasta la gracias. próxima y vamos a tratar de responder las preguntas que quedan por ahí en el chat. Sí, y este webinar va a estar disponible en YouTube para que quienes lo quieran revisar nuevamente. Si tienen dudas con alguna fuente, va a estar igual disponible. Y yo voy a mandar la información, Leo, para que tú la puedas compartir, estos formatos y todos los manuales que yo conté, y los papers que usa también para la presentación. Gracias, Ya, cariño y gracias. Gracias a cada Chao uno. a todos. Adiós. Chao, chao. Chao.